Dice, por tanto, o sea, está hablando del reposo, está hablando de la madurez, está hablando que hay dos tipos de personas dentro de la iglesia, el maduro que está en la disposición de escuchar algo más, y el inmaduro que quiere que le sigan hablando de las mismas cositas. Pasa al frente, yo te pongo las manos, yo oro por ti, yo te pongo en la listica de oración, las mismas cositas, te echo un poquito de aceite, etc. Entonces dice aquí la palabra, que si queremos ir a la madurez, dice, por tanto, dejando ya. ¿Dejando cuándo? Ya. Los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, que fíjate que no nos está diciendo, dejando ya la doctrina de la Iglesia Católica. Está hablando de la propia doctrina de Cristo. Entonces, la gente dice, pero ¿cómo vamos a dejar la doctrina de Cristo? Bueno, pero es que anticipadamente nos habló de aquellas cosas que fueron los primeros rudimentos. Entonces entendemos que Jesús vivió en una época donde todavía la dispensación que se manejaba era la ley. O sea, Jesús no iba a una iglesia, Jesús iba a una sinagoga, porque en los tiempos de Jesús no existía la iglesia. No podía existir la iglesia porque la iglesia está fundamentada en el sacrificio de Jesús. Y Jesús todavía estaba como vivo. O sea, en los tiempos de Jesús, Jesús no había hecho nada ni por ti ni por mí. Él hizo por Bartimeo el ciego, él hizo por la señora del flujo de sangre, él hizo por aquella gente que estaban en contacto con él. Pero por nosotros que somos la iglesia, todavía, diga todavía, no había hecho nada. Eso no quiere decir, ¿ve? Me explico, porque luego la gente que quieren contrarrestar el mensaje, dicen que uno dijo lo que uno no dijo. En aquel momento él no hizo nada, pero después sí hizo. Y gracias a que después sí hizo, nosotros estamos aquí hoy siendo libres de toda condenación. Entonces, en aquel momento Jesús, como buen judío, cumplía la ley, iba los sábados a la sinagoga y creció en la sinagoga bajo los parámetros que se llevaban a cabo durante la dispensación de la ley. Pero ahí la palabra nos está diciendo que dejemos ya los primeros rudimentos, o sea, que no hagamos lo que hacía Jesús, porque lo que hacía Jesús era cumplir la ley. Inclusive allá en 2 de Corintios capítulo 5, el propio Jesucristo, después de morir y resucitar, se le revela al apóstol Pablo y le dice, por tanto, de aquí en adelante, o sea, de aquí en adelante es una cosa y de aquí para atrás es otra. Cuando él está hablando, si él dice, de aquí en adelante, lo que nos está diciendo es después que yo morí y resucité. Es una cosa, y de aquí para atrás, cuando yo estaba vivo, era otra. Quiere decir que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y dice él, y si aún a mí me conocieron según la carne, quiere decir de aquí para atrás, ya yo no quiero que ustedes me conozcan así. O sea, yo no quiero que ustedes imiten lo que yo hacía cuando yo estaba vivo. Yo quiero que ustedes imiten lo que yo hago después de resucitar. Entonces, lo que leo es lo que molesta a los religiosos. Cuando los evangélicos hablan de los religiosos, ellos se están refiriendo a los católicos, pero tan mala es la religión católica como la religión evangélica. Y quizás cualquiera que por primera vez nos está oyendo eso, que considera lo que yo estoy diciendo un disparate, porque ellos consideran que todo el que no es católico es evangélico y que los evangélicos son los que tienen la verdad. Pero la religión evangélica no es otra cosa que una mala copia de la Iglesia Católica. Porque lo mismo que hacen en la Iglesia Católica es lo que hacen en la Iglesia Evangélica con otros nombres. Pero es la misma cosa, es el mismo rudimento, es la misma atadura que le hacen a la gente de tener que estar dependiendo en hacer algo. Sin embargo, la palabra nos enseña que Dios quiere que tú no hagas nada, sino que simplemente confiemos y creamos en aquello que Él hizo por nosotros, que nos debe bastar. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la madurez. Tu Biblia dice perfección, pero eso se considera madurez.
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. O sea, Dios no quiere que tú todos los domingos te estés arrepintiendo de la fe en Dios. ¿Qué dice el 2? Quiere decir que dejemos ya, si queremos ir a la madurez. La persona puede escoger no ir a la madurez. ¿Ves? Y hay muchas personas inclusive que como se acostumbra a cambiar tanto de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, cada vez que llegan a una iglesia nueva lo bautizan otra vez. Claro, porque para hacerte miembro de la iglesia, algo que aquí no se acostumbra, aquí el miembro es el que viene todos los domingos y aporta su finanza para que tú sigas adelante, ese es el miembro, no es el que tiene una tarjetica. ¿Ves? Entonces, pero en esas otras congregaciones se acostumbra a eso, a hacer membresías, a dar carné, a que la gente llene un formulario, ¿no? Y la pregunta clave es, ¿ya usted fue bautizado en las aguas? Entonces, muy curioso y muy simpático y muy cómico es el hecho de que la Biblia no enseña cómo se debe bautizar. Y yo, ¿cómo se llama? Invito a cualquier reverendo, a cualquier pastor, a cualquier apóstol, a que me busque en la Biblia y me enseñe a mí cómo la Biblia dice que se debe bautizar. Porque si no lo dice, quiere decir entonces que Dios no quiere que yo lo haga. Porque si Él quisiera que yo lo hiciera, sería un Dios muy injusto en no enseñarme y decirme cómo. ¿Verdad? Porque entonces yo llego a esta iglesia y me preguntan, ¿y a ti cómo te bautizaron? Bueno, pues a mí me bautizaron en la playa. No. ¿Y en el nombre de quién? Bueno, a mí me bautizaron en el nombre de Jesucristo. No. Tiene que ser en un bautisterio y es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ves? ¿Y cómo te bautizaron? Bueno, me echaron para atrás. No. Es para abajo. ¿Y qué tiempo te tuvieron abajo? Bueno, unos 10 segundos. No fue suficiente. Seguro que tenías que arrepentir. Porque si se supone que tus pecados van a quedar sepultados bajo el agua, hay que darle tiempo, hermano. ¿Y cómo te sentiste después que te bautizaron? No igual, ¿te das cuenta? Quiere decir que hay que volverte otra vez a meter ahí. Y la respuesta es sencilla, es que ahí no explica cómo. Entonces, si no explica cómo, pues en un lugar lo hacen de una manera, en otro lugar lo hacen de otra, en otro lo hacen en nombre de este, en el nombre del otro, unos en nombre de Cristo, unos en nombre del Padre y del Espíritu, etc. Pero la verdad de la palabra es que dice que no lo hagamos más. Amén. Santo es su sufrimiento. Aleluya. Porque eso no era ni una costumbre judía, eso no estaba ni en la ley. Eso fue algo que Dios le mandó a hacer a Juan el Bautista. Por eso se llama Juan el Bautizador. Bautista no era su segundo nombre, ni era su apellido, era su profesión. Como decía Jesús el carpintero, Juan el Bautizador. Y dice la palabra que para esto vino Juan bautizando en agua, para que el pueblo de Israel conociera al Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Pero de ahí en adelante, el propio Juan dice, yo bautizo en agua, mas tras de mí viene uno. ¿Es fácil eso? Pero la gente es tarda para oír. Porque ahí lo dice, no es un invento, no es una conclusión. Mas tras de mí viene uno que es más poderoso que yo, del cual yo no soy digno de desatar ni aun la correa de su calzado. Ese no les va a bautizar en agua, sino los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso no es difícil de entender, está ahí, pero la gente es que lerdos, tardos para oír. Por eso se hace difícil de explicar el reposo. Porque el corazón de Dios es que tú estés en reposo.
de que tú ya estés en reposo, estés en paz y estés tranquilo. Entonces ahí en Hebreos 4, vamos a leer un pedacito, la semana pasada leímos bastante, pero bueno, si no estuviste aquí, debiste haber estado. Si no, ahí está el CD, si no, ahí está la internet. Hebreos 4, verso 9, dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, diga obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Isaías capítulo 30. Verso 15. Dice, porque así dijo Dios el Señor. Dios el Señor, el Santo de Israel, diga conmigo, y de la iglesia. En descanso y en reposo seréis salvos. En descanso y en reposo. Mira que hay asientos vacíos, una fila entera. Porque así dijo Dios el Señor, el Santo de Israel y de la iglesia, en descanso y en reposo. Observa que ahí no dice en lucha y en obra. ¿En qué? En descanso y en reposo. Porque así dijo Dios el Señor. Y me dice alguien que ya la mayoría de las Biblias ya han optado por eliminar la palabra Jehová. Oye, años llevamos nosotros diciendo eso. Jehová es una palabra hebrea, tú no eres hebreo. Tú eres de Dolancho y tú de Guanabacoa en La Habana, allá en Cuba. Y tú de Quiqueya la Bella. Entonces Jehová, eso está fuera de contexto ahí. Hay gente que todavía en la iglesia y en la nuestra aman el nombre de Jehová. Y eso es un atraso para ellos. Aquí, que llevan 15 o 20 años, aman el nombre de Jehová, vaya por favor. Sin embargo, se han hecho tardos para oír. Porque la palabra dice que Dios, el que se manifestaba en una ocasión como Jehová, le plació darnos un solo nombre, en el cual en ese solo nombre se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Ahí no dice Jehová es el Señor. Jesucristo. Entonces pues la gente se hace, lo dice la Biblia de ellos, pero se hacen tardos para oír. Por eso se hace difícil de explicar el reposo, porque no es en el nombre de Jehová que Dios te va a responder. Él mismo dijo, yo me manifestaba antes de esa manera, pero ya no me manifiesto así porque tú sigues allá cuando yo estoy acá. De manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Él lo conocimos según la carne, ya Él no quiere que yo lo conozca así. Porque estar en la carne es estar en obra. Y cuando se está en obra no se puede estar en reposo. ¿Estamos? Así, porque así dijo Dios el Señor, el Santo de Israel y de la iglesia. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Dónde está nuestra fortaleza? En la quietud y en la confianza. Diga el débil, fuerte soy. Pablo dijo, porque cuando soy débil, Él se hace poderoso en mí. ¿Y qué más dice a lo último? Dice,
y no quisiste. Y no quisiste. Los que se quieren casar, que necesitan novias o novios, tienen que tomar el ejemplo de Dios. ¿Qué hizo Dios con Adán? Dios no le dijo a Adán, dale y busca la que más te guste y con esa te casas. ¿Qué dijo? Lo durmió. Dormido, diga dormido, anestesiado. Y cuando abrió la boca, digo los ojos, ya estaba ahí, oído, criada, grande, buena hembra. Y aún habiéndose la escogido Dios, lo embarcó. Imagínate cuando te vas a buscarla tú, por favor. Dios se la escogió, Dios lo durmió, Dios lo anestesió. Cuando él se despertó, allí estaba Eva, ¿eh? ¿Y qué hizo Eva? Le fue a hacer caso a la serpiente. Entonces diga, yo tranquilo. Ay. Tremendo embarque. Hebreos 12. Hebreos 12. Vamos a leer verso 18. Vamos a entrar un poquito ahí a comer algo, una viandita, para los que han alcanzado madurez. Ya establecimos la semana pasada y creo que la antes pasada que Dios en el Antiguo Testamento se manifestaba mucho a través de los montes. Los montes son para el pueblo de Israel como instituciones. Ahí Dios le dio la ley al pueblo de Israel. Le dio los 10 mandamientos y le dio los 613 mandamientos ceremoniales ahí en el monte Sinaí, que también se conoce en la Biblia como el monte Horeb. Y allí Dios le habló a esa gente dentro de una nube. Y esto es lo que ahora Pablo les está diciendo. Hebreos 12, verso 18, porque no. Diga, porque no. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. O sea, era visible. Y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. ¿Qué sería lo que le decían? Difícil. Lo que le decían era que si no cumplían debían morir apedreados, ojo por ojo, diente por diente. Siempre detrás de todos los mandamientos ceremoniales, eso había una amenaza de muerte. Entonces cuando ellos la oían, temblaban. Y llegó el momento que decían, ya no nos amenaces más. Porque no podían soportar lo que sé que se ordenaba, o sea, no solamente se decía, sino se ordenaba, era una orden. Si no haces esto, debes morir. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con lanza, con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, diga, se veía, o sea, se oía y se veía, y se tocaba, era palpable, era visible, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. O sea, aún Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Pero Pablo le está diciendo a la iglesia, tranquilo, que ustedes no se han acercado a ese monte.
Ya eso se acabó, lo que Pablo le está diciendo. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Es un monte diferente. Sinaí es la ley. Sión quiere decir la ciudad de Dios. Y en una ciudad se entiende que hay casas, hay edificios. Y Dios dice que el edificio de Él en esta dispensación es la iglesia, eres tú. Ya Dios no vive en un monte, Dios vive en la gente. Donde quiera que tú vas, entiende esto, no se te olvide, va Dios contigo. Por eso uno tiene que ser selectivo donde uno se mete. Oído, aunque Dios no se escandaliza de nada. Dios no se escandaliza de nada. Dios puede verlo todo, Dios puede ir a cualquier lugar contigo y no se escandaliza de nada. Pero uno tiene que ser selectivo donde uno se mete y con quién uno se mete. Porque la idea, yo pienso que es que nosotros debemos ser selectivos en la forma en que deleitamos a Dios y le agradamos, ¿verdad que sí? Porque de eso se trata. Si tú deleitas a Dios, Él concede las peticiones de tu corazón. ¿Ves? Yo cuando hablo y anuncio las maravillas de Dios, lo hago para deleitarlo a Él, porque Él se deleita cuando me escucha. ¿Eh? Este es el negocio, o sea, yo no anuncio sus maravillas al universo, y la palabra dice que esta palabra de gracia es la que se predica en todo el universo, o ya se predicó en todo el universo, es lo que Dios dijo que iba a prevalecer, la gracia. ¿Por qué? Porque es el resultado del sacrificio de su Hijo. Es lo único por lo cual Dios pagó un precio, que dio la vida de su Hijo. Entonces, cuando yo anuncio sus maravillas, y Él escucha que yo estoy mencionando y anunciando al universo sus maravillas, Él se agrada y se deleita en mi anuncio. Y cuando Él se agrada y se deleita en mi anuncio, dice la palabra, Él concede las peticiones o los deseos de mi corazón. Yo no tengo que pedirle a Dios nada. Yo lo único que tengo que hacer es deleitarlo. Eso es todo. Entonces, si yo con lo que anuncio, o sea, no se trata de que tú anuncies estas maravillas con el propósito de traer uno o dos más a la iglesia. Ese no es el propósito. El propósito es que cuando tú dispones de tu tiempo para un compañero de trabajo, para un amigo, un familiar, ya bien sea en tu casa, ya sea personalmente, ya sea por internet o ya sea por los aparatos esos electrónicos que hay ahora, tú te deleitas en anunciarle a esa persona las maravillas de Dios. Él se deleita en escucharte a ti, que tú estás anunciando sus maravillas. Y entonces se trata de eso. Dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. O sea, no pierdas tiempo en pedirle nada. Hello. No pierdas tiempo en pedirle nada, no sufras, solamente deleítate tú para que Él se deleite en ti, eso es todo. Y la mejor forma de deleitar a Dios es cuando Él oye que tú anuncias sus maravillas. ¿Estamos? Entonces ahí estamos en Hebreos capítulo 12, verso 22 ahora. Sino que os habéis acercado ¿a dónde? Al monte de Sión. O sea, no te acercaste, tranquilo, reposa, quietud, tranquilidad, confianza. No te has acercado en esta ocasión al monte Sinaí, ahora donde, oye, lo que se oía era terrible, ojo por ojo, diente por diente. El que no haga esto así, no cumpla así, debe morir apedreado. No, sino os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén, ¿cuál? Celestial, la que no, diga, la que no se ve. Porque la gracia se trata de eso, de lo que no se ve. La gracia es el mundo invisible, el evangelio espiritual, el evangelio del Espíritu, donde todo está hecho y terminado para ti. Dicen, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos como perfecto. Diga, mi nombre ya está escrito en el libro de la vida que Dios tiene en los cielos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre, diga la sangre, rociada, diga rociada, que habla mejor que la de Abel. Diga conmigo, la sangre habla. ¿Eso es lo que dice ahí o no? ¿Aló? ¿Lo dice ahí o no? Ahí dice que la sangre habla. Lea conmigo Deuteronomio 1. Diga, la sangre habla.
Vamos a hablar un poquito hoy de cómo habla ella. Deuteronomio 1. Leemos todos estos pasajes en el Antiguo Pacto para que nos sirva como referencia al cambio que Dios hizo para el Nuevo Pacto. Aquello que pasó allá nos sirve como ejemplo. En breve vamos a entrar en algo un poquito más profundo. Preferiría yo que tú estuvieras atento, no saludando a nadie, no dándole besitos a nadie, que dejes eso para después. Deuteronomio 1, verso 1. Dice, en el verso 1 dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. A este lado, diga, a este lado. ¿Ve? En esta historia de estos dos pactos siempre hay un lado de acá y un lado de allá. ¿Te acuerdas los mensajes del Jordán? Tuvimos ahí 12 mensajes sobre el Jordán, que una cosa era del lado de acá del Jordán y otra cosa del lado de allá del Jordán. Quiere decir que entonces también una cosa es del lado acá de la cruz y otra cosa es del lado allá de la cruz. Una cosa es del lado acá con Jesús vivo y otra cosa es del lado allá con Jesús muerto. Jesús vivo a ti no te servía. Entonces a ti no te sirve lo que estaba del lado allá de la cruz, porque él estaba vivo. Pero sí te sirve del lado allá, donde él estaba muerto y resucitado. Dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disaat. 11 jornadas, 11 días. Hay desde Horeb, Sinaí, camino del monte de Seir hasta Cades Barnea, y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, ¿cuántas jornadas había? ¿Cuántos días son esos? 11. ¿Por qué se echaron 40 años? Se hicieron tardos para oír. Hay gente que ya debería estar en el reposo de Dios dentro de la iglesia, pero se han hecho tardos para oír y siguen dando vueltas en lo mismo, y 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 lo mismo. A esta gente le pasó lo mismo, porque de donde ellos salieron, del Sinaí, la ley, a la tierra que fluía leche y miel, del otro lado, diga del otro lado. De este lado estaba Sinaí, la ley, del otro lado estaba la tierra que fluía leche y miel, que no es otra cosa que un prototipo de la gracia, donde hay descanso y donde hay descanso y abundancia. Sin embargo, en vez de echarse 11 días, se echaron 40 años. Y lo triste es que no lograron entrar, se murieron en el desierto. O sea, no reinaron en vida. Como daría yo que a ti se te grabara bien eso. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Dios le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Esbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Esdrei, de este lado del Jordán, en tierra de Moab. Resolvió Moisés declarar esta ley o esta ordenanza diciendo: el Señor nuestro Dios nos habló en Horeb, o sea, Sinaí, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. O sea, lo que nos está diciendo es: ya es tiempo de quitarnos del monte Sinaí y del monte de Sión. Lee conmigo Levíticos 16. No te estés subiendo un monte y bajándote. Sube y baja. Sube y baja del monte. Vamos a leer en Levíticos 16 lo referente a la expiación. Dice: habló Dios a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante del Señor y murieron. Y Dios dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo.
delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. En otras palabras, Aarón, el sacerdote, primero sacrificaba por él, para presentarse acepto delante de Dios para poder ministrar después a favor del pueblo. Después, diga después. Vamos a prestar mucha atención de aquí en adelante. Dice, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Dios a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos. Que prestemos atención a esos 2 machos cabríos. Una suerte por el Señor y otra suerte por Azazel. Azazel se traduce demonio, lo malo. Ese es el nombre, o diga título. Es el título que Dios le da a ese macho cabrío. Uno lo va a tomar para expiación. Expiación quiere decir absolución. Como si una persona fuera a la corte y el juez finalmente, después del juicio y presentadas las pruebas, diga absuelto. Y la persona queda libre, libre de toda culpa. Entonces aquí hay un macho cabrío que se echa suerte. A ver, uno va a ser para expiación, para absolver. Uno va a ser para expiación, para absolver. Y otro va a ser para cargar lo malo. Para cargar, la palabra en realidad no es demonio, pero a ver, cuando se hace el ritualismo que se llevaba a cabo ahí, a ese macho cabrío, que hasta ese momento era un macho cabrío común y corriente, no tenía gripe, ni moquillo, ni nada, pero le cayó la suerte a ese macho cabrío, ese macho cabrío se demoniza. Se demoniza. Antes, era un macho cabrío cualquiera. Pero después, diga después, que se lleva a cabo el rito indicado por Dios, ese macho cabrío, Azazel significa o se traduce uno que está demonizado. Está lleno de demonios. Le cayó la suerte. Dice, y echará suerte Aarón. Estoy leyendo verso 8. Voy a ir despacito lo más que pueda para anunciar esto a la creación y a ti. Y que Dios se deleite en mí, así como yo me deleito en anunciarlo. Ya yo me lo anuncié a mí mismo y me deleité. Y echará suerte Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte por Azazel. Y hará traer el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Dios, y lo ofrecerá en expiación, en absolución. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Dios para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Quiere decir que
cuando se imputaba, vamos a leer un poquito más, a ver, aquí. Y hará traer Aarón el becerro que hará para expiación suya y hará la reconciliación por sí por su casa y degollarán expiación, diga degollará. En expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante del Señor y su puño lleno del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante del Señor y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre, diga sangre, del becerro y la rociará. Diga la rociará. Cuando la rocía ella habla. Lo leímos en Hebreos 12. Jesús, el mediador del nuevo pacto y su sangre que habla cuando es rociada. En este pacto nosotros no rociamos así, nosotros rociamos así. Cuando tú hablas y declaras los beneficios de la sangre, tú estás rociando la sangre. Y la sangre está hablando. Por eso Pablo dice, por medio de la fe en la sangre. O sea, no es una sangre que nosotros vamos a matar un macho cabrío aquí todos los domingos y la vamos a rociar así sobre la gente o sobre los lugares, sino que por medio de la fe en la sangre, porque hemos adquirido un conocimiento cuando declaramos por medio de la fe en la sangre que Jesús derramó en Getsemaní, yo la rocío y me declaro libre de todo tormento mental, de toda angustia, de toda depresión, de toda ansiedad. Porque dice que esa fue la primera sangre que Él derramó para librarse Él de la angustia. O sea, oído, escucha, de la misma manera que en el antiguo pacto el sacerdote primero ofrecía por él y su familia. Así lo hizo Jesús en el monte Getsemaní. Primero roció por él la sangre, oído, para librarse él de la angustia mental que no le permitía enfrentarse al sacrificio. Subió al monte y estando en el monte, bajó del monte sin estar listo para el sacrificio y regañó a sus discípulos y les decía a los discípulos, ¿qué pasa con ustedes que no han podido orar conmigo ni una hora? El asunto no era de Pedro ni de Juan, el asunto era de él, era el que tenía el conflicto. Jesús volvió a subir al monte, volvió a orar, Padre, pasa de mí esta copa, mas no sea como yo quiera, sino como tú quieras. Volvió a bajar del monte, volvió a regañar a los discípulos, por tercera vez subió al monte y la tercera vez en la agonía derramó su sangre por él y por su casa, y habiendo derramado la sangre él por él, hizo la reconciliación entre él y Dios y dijo, ya la carne a la verdad es débil, mi alma está triste, mas el espíritu está dispuesto, y bajó listo para aquel que lo iba a entregar. Se acerca el que me entrega, y en ese momento uno que había estado llorando, padeciendo y sufriendo, se le presenta a Poncio Pilato y le dice, a mí nadie, chico, me quita la vida, sino que yo la pongo porque tengo el poder para volverla a tomar. Pero no fue hasta que no derramó la sangre por él. Verso 14, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo, ¿qué? ¿Qué te enseñé aquella vez? ¿Cuántos beneficios de la sangre? 7. Míralo, ahí están. Los poderosos beneficios de la sangre de Jesús. Y rociará 7 veces de aquella sangre. Vamos a saltar al verso 22 de ese mismo capítulo. Vamos a leer el 21 mejor, y se pondrá, a ver, 20, vamos a leer el 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo,
Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. O sea, ese es el rito el cual demoniza al macho cabrío. Ese es el rito. Cuando el sacerdote traían el macho cabrío y él le ponía las manos sobre la cabeza, lo que estaba era imputando, diga imputando culpa, que no era del macho cabrío. Era del pueblo de Israel. Le estaba agarrando la culpa a Pepe, a Juan, a Juanberto, a Juan Pampiro, a Troadio, a Nicolás, a Rogelio, a Cristóbal. ¿A quién más? ¿A quién? A Marisa, ¿a quién más? De Maro, ¿a quién más? A Lázaro también. Se la estaba poniendo ahí. Entonces diga, el pobre, macho cabrío, inocente, queda demonizado. Yo sé si tú vas agarrando más o menos, ¿no? Sí, ¿verdad? Así lo hicieron por mí, Del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre, diga destinado. ¿Qué te parece? Para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre él todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. No sé si te acuerdas algo de Isaías 53, que dice en el verso 6, y Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. En otras palabras, yo entiendo esto, yo no sé si tú lo entiendes así, que Dios demonizó a Jesús. Así es. Con mis pecados. Aleluya. Porque si el sacerdote tomaba el pecado de todo el pueblo y lo ponía en el inocente macho cabrío, y al hacerlo lo demonizaba, tanto así que lo llamaban a Azazel. Cuando Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, lo demonizó. Lee conmigo en Juan 1:29 y después regresamos ahí. Juan 1:29, a ver. Y el religioso, mira, escucha lo que dijo. Juan 1:29, a ver si tú lo lees igual que yo. Si no lo lees igual que yo, no hay problema, por eso no nos vamos a disgustar ni a fajar. Y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Azazel que quita el pecado del mundo. Sí, Señor. O sea, la palabra quitar ahí del griego es recoge. Recoge, o sea, recoge para cargar. Recoge para cargar. Por eso tú ves todas estas iglesias que cada domingo acusan a la gente de pecado. No sé, porque ahí dice que Dios los quitó. Gloria a Dios. Ah, pastor, pero aquel que anda con la mujer del otro. No, eso va a tener sus consecuencias, no con Dios. Va a tener consecuencias con la mujer del otro, con el otro. Con ese, no con Dios. Dios, para poder amarte tenía que quitar el pecado y ya Él lo quitó. Por eso es lo más que odiaba a Dios en su existencia, era el pecado, por una sola razón, que el pecado separaba a Dios de sus hijos a los cuales Él había creado. Eso era todo. Por eso dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 19, que Dios no te tomó en cuenta tu pecado para reconciliarte con Él. ¿Por qué no lo tomó en cuenta? Porque lo puso sobre Azazel, Jesús. Maravilloso. Vamos a regresar a Levítico 16. Levítico 16.
Verso 22, y aquel macho cabrío llevará sobre él, sobre sí, todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse su vestido saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo para la expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiera llevado el macho cabrío a Azazel, levará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrarán en el campamento y sacarán fuera del campamento. Diga fuera del campamento. Diga conmigo, lea conmigo Hebreos 13. Esto es un versículo oscuro que casi poca gente entiende lo que vamos a leer ahora. Mira. Hebreos 13, rapidito. Hebreos 13, verso 11. Espero que lo tenga, dale. Vamos a leer el verso 9 mejor. Dice, Hebreos 13, verso 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón, ¿con qué? Con la gracia. ¿Con qué te es bueno afirmar tu corazón? Con gracia, no con ley. No con obras que nunca, oído, nunca aprovecharon los que se han ocupado de ellas. Oído, tenemos un altar, diga, yo tengo un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo físico. Mi altar no es este, mi altar es este. Yo soy el altar de Dios. Dios no vive dentro de la iglesia, Dios vive dentro de mí. Oído, verso 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados como fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta del campamento. O sea, Jesús es el macho cabrío donde Dios deposita todo el pecado y lo sacan al desierto, fuera del campamento, fuera del templo, fuera de Jerusalén. Él no podía estar allí porque Jesús, cuando le cargaron el pecado, fue demonizado por ti y por mí. Gracias, Jesús. Te adoro. Dos cosas, expiación es a través de la sangre. Dos cosas, expiación a través de la sangre. Esa es la que absuelve, Romanos 5. Ay, pastor, pero allá usan un solo versículo y ya. Yo sé, a veces no usan ninguno. Ayer por equivocación yo pasé un canal y había un loco gritando, un loco lo que decía, la ola, llega la ola, llega la ola. Y yo decía, ¿dónde está la ola? La ola nunca llegó, era grito puro, ni un solo versículo. Tuvo ahí más de media hora gritando que la ola llegaba. Romanos 5, verso 9. La sangre expía. Acuérdate, dos machos cabríos, uno para expiación, uno para echarlo al desierto. Romanos 5:9, pues mucho más estando ya, diga, absueltos. Porque se te hizo que justicia, ya fuiste justificado en su sangre. Por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. ¿Cuál ira? La ira que Dios derramaba sobre Azazel a causa del pecado que había sobre Azazel. El macho cabrío no, el macho cabrío era inocente, lo traían allí, pero una vez el sacerdote llevaba a cabo el rito y ponía sobre el macho cabrío todo el pecado del pueblo, ese macho cabrío cuando Dios lo miraba lo que veía era el pecado del pueblo.
Y decía, sobre esto tengo que derramar mi ira y destruirlo. Por eso era que lo echaban al desierto, y mientras el pecado iba rumbo allá, el sacerdote aquí mataba, diga, el otro macho cabrío. Y en lo que lo mataba, entonces derramaba la sangre y la rociaba. Al rociarla, la gente era absuelta. Y cuando la gente era absuelta, Dios miraba y decía, ya están absueltos, y mataba de ira a Azazel, que estaba en el desierto. Diga dos cosas: la sangre para expiación y el pecado para quitarlo. Primera de Corintios. ¿Será Primera de Corintios? Vamos a ver. Yo sé que es una de las dos. Primera de Corintios 2. Verso 7. Verso 6 mejor. Primera de Corintios 2, verso 6, ¿no? Sí, 6. 6. ¿Lo tienes? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, el que anda todavía con rudimentos, deja que pase por aquí el pastor para que me ponga las manos, para yo caerme, o para que me sople, o para que me tumbe. Ese no ha alcanzado sabiduría, no ha alcanzado madurez. Tiene que estar esperando que lo tumben. Y sabiduría no de este sistema, ni de los príncipes de este sistema que perecen. Oído, escucha. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestro beneficio. Oído, despacito. La sabiduría que ninguno de los príncipes de este sistema conoció. ¿Por qué? Porque estaba oculta. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Por qué? Porque ellos lo que no entendían, ellos entendían o ellos creían en su velo puesto, falto de sabiduría, que matando a Jesús, ya se libraban de su tormento, que pasaba siempre él atacando la religión. Pero no era así, sino que Dios había cargado el pecado de todos nosotros sobre Jesús. Y cuando ellos mataran a Jesús, junto con matar a Jesús, iban a matar, ¿qué más? El pecado. Quiere decir que si ellos se hubiesen dado cuenta de que matando a Jesús mataban y quitaban el pecado, jamás hubiesen crucificado al Señor de gloria. Más bien lo hubiesen cuidado, porque hubiesen dicho, si dejamos que este se muera, junto con él se muere el pecado. Y no nos conviene que se muera el pecado, porque a través del pecado es que vamos a tener oprimidos a esta gente el resto de la vida. Por eso cuando tú vas a una iglesia evangélica que no te habla nada más que del diablo y de los demonios y del pecado y del diablo y los demonios y del pecado, tú estás oprimido aunque el pastor te tumbe 10 veces contra el piso. Jamás hubiesen crucificado al Señor de gloria. Jesús tomó dos papeles, tomó el papel de Azazel, y sobre él Dios cargó todo el pecado de todos nosotros. Cuando Dios derramó su ira sobre el pecado que estaba sobre Jesús, naturalmente conocemos su sacrificio, cómo fue él, molido por nuestros pecados. Primera de Pedro. Yo creo que esto vale la pena que tú te sientes con alguien, no tiene que ser un grupo. No te tienes que decir, no, es que yo voy a abrir un grupo en mi casa de 15. ¿Pero para qué 15? Uno. Yo creo que esto vale la pena que tú te deleites tú anunciando estas maravillas a la gente. Y cuando tú le anuncias esa maravilla a la gente, Dios se deleita de que tú la estés anunciando. Y cuando Él se deleita en ti, oye, Él concede los deseos de tu corazón. No tienes que estar sufriendo tanto. Pero con una maravilla como esta, ¿cómo tú no la vas a compartir con la gente? Vaya, no sé tú.
Primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2. Verso 24. Dos 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Fuimos absueltos. Ahí en el capítulo 4, verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armados del mismo pensamiento. O sea, ¿cuál es el pensamiento que yo tengo que armar en mi mente? Que Él padeció por mí en la carne. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también armados del mismo pensamiento o conocimiento. Otra vez, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también nos armaremos del mismo pensamiento. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también nos armaremos del mismo pensamiento, que Él padeció por mí en la carne. Para quien ha padecido en la carne, ¿qué hizo? Terminó con el pecado. Diga, terminó con el pecado. Entonces, ¿no valdrá la pena que tú le anuncies a la gente que Él terminó con el pecado? ¿Tú sabes la libertad que recibe la gente cuando tú logras compartirle que Él terminó con el pecado y que no tienen que andar de iglesia en iglesia, de aceite en aceite, de ayuno en ayuno, de plataforma en plataforma, de pastor en pastor, para librarse ellos de ese complejo de culpa, que de ese complejo de culpa y esa condenación donde estás en su mente? Por eso dice, por cuanto Cristo padeció en la carne por nuestros pecados, armémonos nosotros del mismo pensamiento. Porque es triste que para Dios el pecado no exista y que en tu mente esté. Eso es triste, ¿sí o no? Que para Dios no exista. Segunda de Corintios 5, ven, vamos a leerlo. A ver, papacito, ven. A ver, mi amor, ven. A ver. A ver. Yo acepto correos electrónicos de las dos, Porque cuando ellos oyen esto dicen, ¿y ahora de qué predico? Pero mírame a mí de cuánto predico sin tener que amenazar a la gente con el pecado. Porque ellos, si no tienen el pecado para acusar a la gente los domingos, no tienen con qué predicar. Se le acaba el teatro, como el payaso que vi yo anoche ahí brincando y saltando y gritando, y ahí no estaba pasando nada. Anunció 4 olas, una era la ola de la liberación, otra era la ola de... Vaya, eran 4 olas. Yo sé que ninguna llegó y era a grito limpio y tumbaba a la gente. Pero cuando no hay pecado, tú no tienes que anunciarle a la gente ola de liberación. Si tú estás sentado en un lugar y te anuncian una ola de liberación, tú sal corriendo, porque ya tú eres libre. No vaya a ser que te enrede la ola. A grito limpio. Segunda de Corintios 5, papá. Mi vida, mira. Mi corazón, mira, ven para acá. Verso 18. Y todo esto proviene de Dios, diga que es bueno. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo
y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus... Entonces, si Dios no le toma en cuenta a los hombres sus pecados que hacen los predicadores cada domingo, todos los domingos es lo mismo, y el mismo mamerto todos los domingos, ya mamerto, vaya, ya se conoce el caminito. Reconcíliate, no vayas a hacer que hayas pecado esta semana, pero vaya, por favor. Hebreos 9. En la ley era mejor, como dice acá la doctora, porque en la ley te reconciliaban con un chivo, un año estaba allá. Pero aquí todos los domingos, óyeme. Y si vas más si es de esas iglesias que dan culto todos los días, porque hay algunas que son todos los días, la ofrendita, por poca que sea, hace falta todos los días, porque mira, va cayendo un pesito hoy, un pesito mañana, un pesito hoy, un pesito mañana, va haciendo el bulto, ¿no? Y todos los días entonces hay que reconciliarse. En la ley te alcanzaba un año. Y era más barato, un chivo. Aquí llegas del trabajo a las 7:30 cansado, sin almorzar, sin bañarte, corre para la iglesia, porque si no llegas ese día a la iglesia, ya estás en pecado, ya si viene Cristo te queda, el anticristo te corta la cabeza, te agarra el demonio, vaya, con esas amenazas, vaya, si te mueres en pecado te vas para el infierno y del infierno no te saca nadie. Hay que ir, aunque sea sin bañarte y sin comer. Y que encima que estás ahí dando cabezazos, porque estás levantado de las 5 a las 6 de la mañana, te llaman al frente a arrepentirte de tus pecados que hayas cometido durante el día, un mal pensamiento contra el jefe, una mirada fugaz a la rubia que pasó, digo yo, o a la trigueña, o al trigueño, o al rubio, o una buena mentada de madre al jefe, aunque sea calladito, así en la mente. Entonces esa noche, lunes, pan, para el altar, pecado, el martes o otra vez la misma rutina. Oye, todos los días, en la ley era mejor un chivo más barato una vez al año. Y con lo cara que está la gasolina todos los días para la iglesia, vaya, por favor. Hebreos 9, verso 26. 26. Tengo un, ¿cómo se llama? Se llama esto un televidente, hondureño, ¿eh? Oye, que ese está fijo ahí al internet, mañana lo que me tira esta tarde. Una de las cosas es, no contento con quitar el pecado, llamaste a Jesús endemoniado. Pero él está pegado ahí, él cae. Él cae. Porque oye, eso es todos los domingos por la tarde, él se sienta y él lleva como una lista de todo lo que yo digo y ran. Y yo solamente le contesto, amado hermano, eres muy bendecido. Lee la Biblia, a ver si lo que yo dije está ahí. Ya más nada. Mira a ver si en tu Biblia está esto que yo voy a leer. Hebreos 9, 26. Ah, de ese. Aquí tú estás aprobado. Aquí tú estás calificado. Aquí tú estás, vaya, justificado. Aquí tú estás absuelto. Aquí tú estás como ese que dice, si el préstamo no te lo aprueba, ven para acá. Ambar Motor, yo te lo apruebo. El que vende los carros. Ambar Motor. Hasta la competencia ya lo dice. Ambar Motor. Garantizado de por vida.
Vamos a leer el verso 25. Dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, diga, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado del medio. Para quitarlo. Con nuestro Padre. Quitarlo. Lo mandaron al desierto. A Azazel. Cargó el pecado, mira, de él, así, lo cargó sobre él, lo dice Isaías 53, ven, vamos a leerlo, Isaías 53. A ver si eso está en tu Biblia, Isaías 53. O sea, la gracia no la puede detener nada. Ni el pecado detiene la gracia, porque mira, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así es, gloria a Dios. Porque la gracia es diferente. Allá primero tú tenías que ser justificado para después que te dijeran, ahora estás absuelto. Aquí de antemano ya estás absuelto y ya estás justificado. Isaías 53, verso 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, lo convirtió en Azazel. Marcos 1, ya vamos a terminar. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, número 1. O sea, Jesús se presenta en su edad sacerdotal, 30 años, y Juan el Bautista le dice al pueblo de Israel que a ellos eso los escandalizó, los estremeció, porque Juan lo que le está diciendo es aquí, he aquí, oído, escucha, he aquí el macho cabrío Azazel, que quita el pecado del mundo. Para la cultura nuestra hay que explicarlo demasiado. Pero si él venía a quitar el pecado, la gente que estaba allí, que eran toda de Israel, no habían todavía cubanos, ni hondureños, ni nada, ellos conocían lo que era eso. Cuando él le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él lo que está diciendo es, este es el predestinado, este es el que fue escogido, este fue el que fue echado suerte sobre él, este es en el cual Dios ha cargado todo el pecado, este es el que se ha demonizado, este es el que ha sido llamado a Azazel, que quita el pecado del mundo, y sobre este es que Dios va a derramar su ira para destruir el pecado, y por lo tanto él también va a ser destruido, él va a ser molido por nuestro pecado. Eso todo se lo dijo él en esa palabrita. Y mira, acto seguido, Marcos 1, verso 12. Léelo tú. ¿Y luego? Lo impulsó Fuera del campamento. al desierto. Te leo el verso 9 ahora. De Marcos 1. Voy a leer en Marcos 1, voy a leer más, voy a leer del verso 1 para identificar mejor.
no quiero asumir de que todos entienden como yo entiendo, porque llevo muchos días, muchos meses en esto. Dice, mira, capítulo 1, verso 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, delante de tu rostro, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar su senda. Este es Juan. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas, o sea, saltamontes y piel silvestre. Y predicaba diciendo, oído, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar, encorvado, la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. O sea, Juan bautizaba en agua. Jesús bautizaba. Si tú te bautizaste solo en agua, tienes el bautismo de Juan. Hello. ¿Eso es lo que dice ahí? ¿O tú eres lerdo para oír? O sea, yo bautizo en agua, dice Juan. Más, tras de mí viene uno que es más poderoso que yo, que ese, ahí no dice que va a bautizar en agua y en Espíritu Santo, dice, ese os bautizará en Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret y fue bautizado por Juan en el desierto, o sea, se justificó. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego de esto el Espíritu lo impulsó al desierto, a Azazel, elegido para cargar el pecado. Y cada vez que Jesús caminaba por ahí, por toda esa tierra, lo que hasta la idea de que era un camión de basura, recogiendo basura. Recogiéndole el pecado a este, el pecado al otro, la enfermedad a este, la enfermedad al otro, la rebelión a este, la iniquidad al otro, la malicia a aquel, la mentira al otro, el robo al otro, el adulterio a aquel, cargando, diga cargando y cargando, cargando y cargando, y cargando y cargando y cargando y cargando, hasta que llegó el día y Dios le dijo, tienes que salir fuera del campamento. Ya tú estás demonizado. Lee conmigo en Juan y nos vamos. Juan capítulo 3. Haz tareas, si no esto se te olvida. Juan 3. Por eso es que si ellos se hubiesen imaginado por un solo día de fiesta lo que estaba ocurriendo cuando ellos lo estaban latigando y fustigando con aquel látigo, que lo estaban destrozando, que lo estaban moliendo, ellos no sabían que lo que estaban destruyendo era el pecado. Que la ira de Dios iba en cada latigazo. Porque cada vez que le daban con el látigo, Dios decía, menos pecado hay. Cuando terminó destrozado totalmente, Dios dijo, han sido quitado el pecado del mundo. Cuando derramó su sangre, dijo, y ahora han sido todos absueltos, declarados libres. Ya puedo tener comunión con mis hijos porque lo que había en el medio fue quitado para siempre. Y ya te lo llamé a Azazel el demonizado. Ahora te lo voy a llamar serpiente. Mira. Juan capítulo 3, verso 14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, diga desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En mi vida, en mi casa. Primera de Timoteo capítulo 4, y ya. Por eso es que el pecado no puede tener la gracia. Llegará su tiempo, hay que tener paciencia.
Oposición hay mucha, tú lo sabes. Porque se han hecho tardos para oír y algunos saben que a la vez, si ellos predicaran este mensaje, se les acaba el negocio. Se acaba el negocio y no pueden ya amenazar más a la gente. Por ahí uno que amenaza a la gente en su iglesia, que si no tienen un grupo en su casa, y si la gente se pierde, la sangre de esos que se perdieron, se la van a reclamar a ellos. ¿Y eso qué cosa es? Si tengo que velar es por mí. No tengo que velar por más nadie. Si bastante tengo yo velando por mí. ¿Sabes cómo me tengo que vigilar yo? Tengo que estarle diciendo a mi esposa, vigílame. Agárrame. ¿Qué te va a estar yo vigilando a nadie? Por favor. Si la gente hace lo que le da la gana, ¿sí o no? Hello. Cada cabeza es un mundo. Tache. Primera de Timoteo 4. Habla de las maravillas, habla. Pastor, para traerlos para la iglesia, olvídate de eso, de la iglesia. ¿Quién está hablando de eso? Tú me oyes a mí agitando aquí a la gente para que traigan gente para la iglesia. Yo no ando en eso. Para que tú deleites a Dios, anunciando sus maravillas, que la gente pueda decir, wow, pero este Dios es un Dios, como dicen los colombianos, bien berraco. Un Dios bien bueno, ¿eh? Este sí es un tremendo Dios, que tú sabes que sin yo pedirle nada, me haya quitado el pecado. Quiere decir que cuando yo nací, ya nací justificado, predestinado, bendecido, absuelto. Yo nací libre, lo mismo lo puedo adorar que negarlo. Este sí es un Dios. ¿Tú no crees que vale la pena anunciar eso a la gente? Y que la gente se sienta libre por eso. Y que si mañana te dice, llévame contigo a ese lugar de locura donde tú te reúnes, pues tú lo traes. Si no quiere venir, que no venga. ¿Cuál es el problema? Pero así como tú te deleitas anunciando estas maravillas, porque para mí esto es un deleite, aunque tú no hubieras venido hoy. Que es más, pregunto, ¿cómo es que hay tanta gente hoy aquí? ¿A ustedes le ofrecieron algo por venir? ¿Un tanque de gasolina? Pero si tú te deleitas anunciándole a la creación, al mundo, a la gente, este mensaje, Dios se deleita escuchándote. Él se deleita cuando te escucha anunciando sus maravillas. Y la palabra dice, deleítate en Dios y Él concederá los deseos de tu corazón. Pero el Espíritu, letra mayúscula. O sea, el Espíritu de Dios. Dice cómo, claramente, sin duda, sin temor a equivocarnos, claramente, que en los postreros tiempos, ¿ok? Si la carta esta, Pablo la escribe en el año 61, los postreros tiempos son después del 61, quiere decir 62, 63, 64, 65, 1958, 1960, 2000, 2001, 2002, 2012. Octubre 2012. 7, octubre 7 de 2012. ¿A qué hora? Al tiempo que ya yo me pasé de mensaje, pero ya voy a terminar. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Observa que no dice que van a apostatar de la ley. Van a apostatar de la fe. La fe es lo que no se ve. De la fe. Ay, pero ¿y por qué apostatarán de la fe? Dice, mira, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo que no es gracia, y con esto termino, a mi amigo, el de Honduras, el de Venezuela, el de Colombia, a todo, todo lo que no es gracia es doctrina de demonios. ¿Lo dice ahí? A ver, lo dice, ¿no?
Vamos entonces a declarar la palabra sobre esta finanza. Todos van bajando y faltas tú. Anúnciale al universo, a la gente, las maravillas de Dios. Y cuando no tengas que anunciarlo, anúnciatelo tú mismo. Anúnciatelo tú mismo, para que se deleiten en escucharte. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias. Muchas gracias por tu palabra. Ella es vida. Te doy gracias por la revelación del Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Tú eres nuestro ayudador. A dejar esa palabra haciendo burbujas en nuestro espíritu, inquietándonos a que eso se siembre, eche raíces ahí, porque de esto se trata, para poder estar en reposo, tranquilos, en quietud, para que esa sea nuestra fortaleza. Gracias, Padre, una vez más. Declaremos la palabra por aquellos que están alrededor del mundo, en el internet, los que entienden y los que no entienden. Unos entenderán, otros no entenderán, unos terminarán reinando en vida, otros no, pero nuestra parte es deleitarnos en anunciar tus maravillas. Nuestra parte es deleitarte a ti sobre todas las cosas. No tenemos compromiso con ningún hombre, con ninguno, solo contigo. Y tú concederás los deseos de mi corazón. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.